Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose y regalándome su like. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo gorro estilo slouchy para niñas de 5 a 6 años. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré, esta que está aquí. Miren, ahí está preciosa y también está fácil de hacer. Si presionan la ovejita que está justamente aquí a un lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos y ahí podrán encontrar el paso a paso de la chaquetita y también del chaleco que les mostré con este mismo punto. Recuerden de que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana. Miren, para hacer el resorte que ya lo tengo listo, estoy usando esta lana, se llama Yarn Bee Soft and Slick. Esta es una lana número 4, eso quiere decir que es de 4 milímetros el grosor en este color blanco crema. Y para el gorro voy a usar este color rosa pálido. Este es un hilo también número 4 de 4 milímetros. Pero bueno, aquí para mostrarles cómo vamos a hacer el resorte, lo voy a hacer con esta lana, pero en realidad lo voy a hacer en ese color blanco. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en la segunda cadena después del gancho, esta que está aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar con 7 puntos bajos. Ahí está, tengo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a girar una cadena y luego vamos a repetir lo mismo, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Ahí miren. Y hacemos un punto bajo. Punto bajo en el siguiente punto bajo. Y así voy a continuar. Ahí está, llevo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a girar una cadena y repetimos lo mismo. Por la barrita de atrás del punto metemos el gancho y hacemos estos 7 puntos bajos y de nuevo giramos una cadena y repetimos lo mismo. Esto lo vamos a hacer por un total de 64 vueltas. Cuando terminemos de hacer las 64 vueltas, así es como nos va a quedar. Miren, aquí está. Así como está, sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 16 pulgadas, que son más o menos 40 centímetros. Para la edad que lo estoy haciendo, que es para 5 a 6 años, está bien el tamaño. Está tal vez tantito, un poquito más pequeño, pero como este resorte estira, ahí va a estar la diferencia. Así es que ahí está, tenemos 64 vueltas. Ahora lo que voy a hacer es vamos a unir los dos lados. Así es que aquí miren, voy a meter el gancho por este primer punto y voy a jalar esta lazada. Aquí con el gancho la voy a pasar hacia el frente, ¿sí? Y luego voy a hacer una cadena. Ahora voy a volver a meter el gancho en este mismo punto, en el primer punto y por el primer punto bajo en la parte de atrás. Voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Otra vez más en el siguiente punto y por el segundo punto bajo de atrás, otra vez más jalo una lazada y hago un punto deslizado. Así es como vamos a unir estos dos lados. Así es que continúen y nos vemos ya cuando esta parte esté terminada. Ok, terminé de unir los dos lados y miren, ahí está, así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos aquí en esta parte de arriba. Así es que voy a hacer una cadena y aquí empezando en esta vuelta que está aquí, miren ahí, voy a hacer un punto bajo. Luego en la segunda vuelta voy a hacer 2. 1 y 2. En la vuelta que sigue voy a hacer 1. Y en la vuelta que sigue voy a hacer 2. Vamos a hacer 1, luego 2, 1, luego 2 y así vamos a continuar por todo alrededor. Continúen y nos vemos aquí al final.
Ok, terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos por todo alrededor y tengo un total de 96 puntos. Aquí, para terminar, me uní al inicio encima del primer punto bajo con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya lo escondí aquí atrás. Ahora, lo que vamos a hacer es con el color principal, este color rosa pálido, voy a meter el gancho en este mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora me voy a ir al siguiente punto bajo, ese que está aquí, y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el cuarto, que es este, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto. 1, 2, 3. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 puntos bajos y en el cuarto punto bajo, que es este, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en este cuarto punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está, así es como voy a continuar para esta vuelta número 1. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de nuestro punto y tengo un total de 24 conchitas. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas, miren ahí, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante, en el segundo punto alto, que es este, voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Luego voy a hacer 2 cadenas y adentro del espacio de estas 2 cadenas de la primer conchita voy a hacer 3 puntos altos. 2, 3. Ahora me salto la siguiente conchita y en el segundo punto alto voy a hacer un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Otra vez más, en la siguiente conchita, en el segundo punto alto voy a hacer un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 3 puntos altos. Esto es todo lo que voy a hacer para esta segunda vuelta, si es que continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo también 24 conchitas. De aquí en adelante siempre vamos a tener 24 conchitas y para terminar cada vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas que hacemos al inicio y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante esto es lo mismo que vamos a hacer, es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a irnos en el segundo punto alto de la primer conchita y vamos a hacer un punto bajo en realce por frente. Luego 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Esto es lo mismo que hemos hecho en la segunda vuelta y lo vamos a repetir en esta tercera y en todas las vueltas. Otra vez más, en la siguiente conchita, en el segundo punto alto, punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y luego 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Otra vez más, punto bajo en realce por frente, en el segundo punto alto, 2 cadenas y luego 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Para terminar aquí se van a unir al inicio con un punto deslizado. Luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y van a repetir la misma vuelta que acabamos de hacer aquí. Así es que continúen así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo y allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 14 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y me está midiendo aproximadamente desde la última vuelta hasta aquí. Son 19 centímetros que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren que este gorrito les quede más flojo, entonces agréguenle más vueltas. Yo lo voy a dejar así, creo que está perfecto para la edad que estamos haciendo. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a reducir, así es que voy a hacer 3 cadenas aquí y voy a girar.
Ahora, adentro de cada uno de los espacios de 2 cadenas voy a hacer un punto bajo. Entonces, empezando aquí en el primero, hice un punto bajo, en el siguiente, punto bajo, en el siguiente, punto bajo. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 15. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de reducción. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado de las 3 cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, para la segunda vuelta de reducción, vamos a hacer 2 cadenas. Ahora, en este mismo punto voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, cargo el gancho, me voy encima del primer punto bajo, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, en los siguientes 2 puntos voy a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto bajo, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el segundo punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, en los siguientes 2 puntos, cargo el gancho, meto el gancho en el primer punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el segundo, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta. Nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de reducción. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo y aquí lo que voy a hacer es, voy a jalar aquí esta lazada y voy a hacer un nudo aquí, miren. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar el hilo por esta aguja aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar aquí la aguja por cada uno de estos puntos por todo alrededor, así, miren. Ahora ustedes van a ver cuál es el lado derecho, van a ver cuál lado se mira mejor. Creo que para mí este va a ser el lado derecho. Creo que se mira bien. Ahí ustedes van a ver, o más bien este lado va a ser el lado derecho. Así es que lo que voy a hacer aquí es voy a pasar este hilo por el lado revés. Este es el lado derecho, así es que lo voy a pasar por el lado revés. Y aquí vamos a jalar este hilo para que se cierre este hueco ahí. Miren, ahí ya se cerró. Y con esta lazada que dejamos aquí, nada más amarramos un nudo. Y ahí está, ya está terminado el gorro. Cortamos el hilo, lo escondemos y ya el gorro flojo está terminado. Ahora yo ya hice aquí un pompón. En mi canal ya tengo un video de cómo yo hago los pompones. Aquí abajo en la caja de información se los voy a dejar. Ahora aquí lo voy a poner. Estos hilos aquí me quedaron muy cortos, pero no pasa nada. Lo pasamos al otro lado aquí. Ahí, y se amarra. Y aquí está ya el gorro estilo flojo terminado. Miren, ahí está. Así es como me ha quedado. Parece una boina, pero más bien es un gorro slouchy o un gorro flojo. Y bueno, si ustedes lo quieren que les caiga aún más, que quede más flojo, entonces les dije que antes de comenzar a cerrar estas 2 últimas vueltas, podrían agregar más vueltas para que les quede más largo y haciéndolo más flojo. Así es que aquí está el gorro para niñas. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Miren, aquí está precioso el conjunto. Y bueno, solamente presionen aquí la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí lo encontrarán el paso a paso de la chaquetita. Y bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.